pregunta, y lo que claramente se empezó a discutir más conceptualmente era digamos, el tipo de vínculo que de algún modo uno piensa entre el docente y el alumno, pero como un tipo de vínculo, si quieren, digamos, más estructural, que tiene que ver con cuál es el lugar que ocupa un docente en su relación con su propia otredad, que son los alumnos. Quiero decir, en toda esta exposición, yo que vengo de la filosofía, voy a trabajar la idea de que el alumno para el docente es un otro y que tiene todos los problemas, todas las paradojas, todas las tensiones que se producen en general en nuestro intento de vincularnos con la otredad. Así como un paciente es un otro para un médico, del mismo modo, en este caso, y otros ejemplos más, en este caso, nuestros alumnos ocupan ese lugar de otredad para con el docente. Un docente que al conceptualizar o al constituir al alumno como un otro, se coloca en un lugar, obviamente, de hegemonía, ¿no? Porque el otro siempre es el débil. El otro siempre es el débil, no porque lo sea en sí mismo, sino porque está constituido como otro por aquel que ejerce el poder de la nominación. Y en el caso de esa relación tan trágica me sale, ¿no? Pero para los que somos docentes de años la padecemos de ese modo, ¿no? Trágica en el sentido de que es algo que incluso nos sobreviene, ¿no? Nos adviene y de repente nos sentimos arrojados en ese lugar tan extraño y tan propio que es el aula. Digamos, el ejercicio del poder para con el otro es parte entonces, o es constituido desde el docente, que es el que nomina al otro como otro. Es débil en ese sentido, digamos, de sentido común nos manejamos. Digo, no hablo mal del sentido común. Digo, hay una forma de concebir la relación entre el docente y el alumno donde si la planteamos en términos de amistad parecería entonces romper lo que nosotros entendemos como los 3 o 4 principios fundamentales que hacen a la docencia, sobre todo uno, que es el que más nos hace ruido, que es que una relación de amistad es una relación horizontal. Y si algo nos irrita a los docentes que nos formamos el siglo pasado, saben, ¿no?, que todos nosotros nos formamos el siglo pasado, es, digamos, justamente pensar nuestra relación con los alumnos como una relación de horizontalidad, porque somos tan débiles, tan pobres, tan falentes, pero por lo menos todos los docentes sabemos que tenemos un momento en el que ejercemos el poder de manera vertical, que es adentro del aula. Y entonces esa especie de ese poder que tenemos, que sabemos que podemos ejercer, parecería entrar en crisis en una relación de amistad que está planteando la horizontalidad. Pensar la amistad es pensar toda relación con un otro. Es mucho más allá de pensar si me junto o no me junto con mis amigos a ver el partido de Argentina. Es pensar la relación con el que justamente me excede. ¿Cómo me relaciono con aquel que no es como yo? ¿Me puedo relacionar, de hecho, con alguien que no es como yo? ¿Y cómo, no? O sea, al pensar la amistad estoy pensando eso. Estoy pensando esa relación con mi diferencia. Y en nuestro lugar de trabajo, como docentes, ese otro que se nos presenta permanentemente es el alumno. También es la institución, obviamente, pero es otro problema ese, ¿no? De otro tenor, con otras categorías, pero en principio en el aula es el alumno.
¿no? De abrirme. Ahí se juega otro tipo de poder que no es el poder al que estamos acostumbrados. ¿Cómo pensar la escuela así, no? Donde realmente hay una prioridad del otro, y el otro es el alumno. Y el otro viene con sus cosas que no me cierran, ¿no? Y yo no trato de asemejarlo, ni establezco con él relaciones de reciprocidad. Vengo simplemente a inspirarlos. A mí me gusta mucho ese término, más que motivarlos, inspirar, ¿no? La inspiración tiene mucho que ver con la teoría del don, porque inspirar es, digamos, no hay algo que se da para que vuelva, ¿no? La inspiración pasa por otro lado, pasa por una actitud con la que uno encara sus prácticas constantes y entonces genera en el otro algún tipo de apertura. Yo creo que en ese sentido la inspiración que puede generar un docente hacia un alumno es todo lo contrario al paradigma del autoritarismo, ¿no? En esa relación tan mentada, tan conflictiva, esto lo analizan tantos pensadores, que es la relación entre autoridad y autoritarismo, ¿no? ¿Qué significa que como maestros tengamos autoridad y cuando esa autoridad se vuelve autoritaria? Yo creo que en ese sentido no hay docente que tenga más autoridad, después de todo lo que estoy diciendo, que aquel que está todo el tiempo redefiniéndose a sí mismo, o sea, asumiendo su propia debilidad. Aquel que frente al alumno no tiene que colocarse ni en un lugar, ¿no?, de superioridad, ni definitivo, ni cerrado, sino que frente al alumno está mostrando permanentemente, para verlo también en práctica, en una historia que es la historia de Sócrates como maestro, pero me parece bueno plantearlo ahora, ¿no? Esta idea de la inspiración donde el docente de algún modo cambia el lugar en el que está parado y se presenta a sí mismo como alguien que está pensando con el otro, recibiendo del otro y en esa recepción redefiniéndose a sí mismo. Eso para muchos de nosotros es, frente al alumno, pérdida de autoridad. Yo tuve un docente en la facultad que, un docente de prácticos, terminó siendo un amigo, que me acuerdo que ni bien yo empecé a ser docente muy jovencito, y me acuerdo que él me decía, vos nunca al frente de un aula tenés que quedarte callado. Y si te preguntan algo y no entendés o no sabes qué decir, inventá. Que igual, ¿no? La famosa falacia del autoritas, ¿no? Que total, siempre vas a decir alguna pavada que el otro no va a saber si es real o no y va a cerrar, ¿no? Y con el tiempo, y yo hice mucho tiempo, eso me salía bien, aparte, con lo cual era feliz, pero con el tiempo empecé a aprender de los silencios, ¿no? Los silencios son tan importantes. Obviamente, no estoy hablando de esos silencios donde de repente se produce un silencio y los alumnos te dan vuelta al aula. No sirve. Estamos hablando de otro tipo de silencio, ¿no? En la respuesta, en el diálogo, la transmisión de la pregunta y la construcción del conocimiento con ese otro que está pensando grande. Esto es filosofía. Digamos, estamos radicalizando las ideas para pensar después cómo vuelven, pero la hospitalidad significa abrirle la puerta justamente a aquel al que uno no se la abriría. Por eso soy hospitalario. Soy hospitalario porque voy en contra incluso de mis propios temores. ¿A quién no le estamos abriendo la puerta como docentes? Y de esa manera no nos estamos en algún sentido animando a repensarnos a nosotros mismos, ¿no? Sería como la pregunta. Y cómo desde ese lugar construimos un imaginario de lo que es un alumno, de lo que es un aula, de lo que es un sistema educativo, que al final de cuentas no hace otra cosa
que estaquearnos en lo que somos, ¿sí? Y privarnos en ese mismo acto de lo más rico que tiene la actividad docente, que es la apertura infinita a la necesidad del otro. Muchas gracias.